Saludos, gracias por estar con nosotros, qué placer reencontrarnos aquí en Entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar. Estamos en el fin de semana de la Semana Mayor y quisiera instar a una reflexión, tal vez no tanto en el ámbito ecuménico, en el ámbito filosófico, mitológico de lo que representa el cristianismo y la muerte y resurrección de Jesús para los católicos y los cristianos, sino más bien en el ámbito de la vida material, la vida de cada quien, de cada uno de nosotros, lo que significa esta presencia terrenal nuestra, 2000 y pico de años después de los acontecimientos que se generaron en Nazaret y en Jerusalén. Es decir, todo el tema relacionado con la materialidad de la vida, con la solidaridad. Una manera de pensar en el cristianismo hoy día es pensar, por ejemplo, lo que pasa en Oriente Medio, lo que pasa en Siria, o lo que pasa en Irak, o lo que pasa en Libia, en el norte de África. ¿Cuántas personas mueren diariamente en guerras fratricidas en esos países? O lo que pasa en Europa con todo este tema del terrorismo. Es decir, la nueva visión del cristianismo, cuando uno revisa todo el postulado de un papa como Francisco, está muy relacionada con la vida terrenal, con la vida, con la responsabilidad nuestra en esta existencia. En ese sentido quisiera invitarle a una reflexión sobre nuestra presencia en la vida, lo que significa, y todos los valores de la solidaridad y todo ese llanto que irrumpe en el silencio de la injusticia. El día de hoy tenemos una conversación muy interesante en esta primera etapa del programa con el doctor Fidel Pichardo Baba, quien es abogado en ejercicio. El doctor Pichardo Baba es un reiterado actor preocupado por las condiciones de reformas institucionales que se dan en la República Dominicana y sobre todo los fenómenos sociales que se relacionan con el derecho. Es un estudioso del derecho. Creo que en medio de este asueto que estamos viviendo este fin de semana es una conversación muy oportuna que les prometo va a ser muy interesante. Ya volvemos. Troy Motors ha revolucionado su línea de vehículos con sus nuevas camionetas Great Wall Wingle 5, camionetas 4x2 y 4x4, año 2016, motor turbo diésel, transmisión mecánica de 5 velocidades, interior de lujo tapizado en tela, asientos delanteros separados con capacidad para 5 pasajeros, entrega inmediata, garantía 2 años o 50,000 kilómetros. Troy Motors, dirección al futuro. Gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16. Como les dije, este fin de semana propicio para reflexionar sobre los fenómenos sociales que nos circundan, nos rodean cada día. Y justamente he querido plantear el tema el día de hoy de la violencia como un fenómeno social, pero también como un fenómeno jurídico estructural. ¿Qué pasa en la sociedad dominicana? Tantos acontecimientos que han hecho que prácticamente los dominicanos pierdan la capacidad de asombro. Un crimen horroroso, sucede otro crimen, y viceversa. Es decir, son situaciones en las que vivimos que ni siquiera nos podemos reponer de los acontecimientos que vemos día a día en la prensa. Para ello he querido invitar a un jurista consagrado al estudio del derecho y al ejercicio, a la práctica profesional, el doctor Fidel Pichardo Baba. Fidel ha desempeñado múltiples funciones, tanto en la vida privada como en la vida pública, y ha estado involucrado en procesos judiciales importantes en la República Dominicana. Con él vamos a hacer una perspectiva sobre el problema de la violencia en la República Dominicana. Fidel, muchas gracias por venir. No, para mí es un placer y más que un honor. Te agradezco que estés aquí. Y gracias por tus palabras. Te quiero preguntar una cosa. ¿Qué está fallando en la sociedad dominicana? Si, cuando tú te pones a pensar en la comunidad casi aldeana en que vivíamos, de repente
hay un fenómeno de explosión social, de desbordamiento social, en la que, como decía al principio del programa, hemos perdido la capacidad de asombro. A un hecho horroroso le sucede otro mucho más horroroso. Y el sistema de justicia no funciona. ¿Qué está pasando? Sí, mira, Nanfi, el tema no es solamente jurídico. Habría que hacer un análisis social y económico de la problemática de la delincuencia en República Dominicana. Nosotros, lo que nos ha faltado desde mi punto de vista es una política de control social dirigida por el Estado para prevenir la ocurrencia de estos crímenes que, como tú dices, se tornan cada vez más horrendos. Me explico. Cuando tú viajas a un país europeo, por ejemplo, Bélgica, donde está aconteciendo un acto de cobardía, que es el terrorismo, contra parte de la población belga, hubo 30 muertos y 100 y pico de heridos en un acto terrorista. Si llega un extranjero a una ciudad belga, para tomar el ejemplo, debe inscribirse en un libro en el municipio donde va a residir. Como una obligación, en ese libro usted se anota, pone sus datos, la dirección y además tiene que expresar cuál es el motivo de su visita y por qué periodo va a visitar. Esto parece ser inaudito, sin embargo, sirve como control de esa población que radica y para planificación. Para planificación en términos de salud, para planificación en términos de educación, ¿verdad? Para planificación en términos de vivienda, pero también para prevención de tipos penales o delitos. Un tema de seguridad. De seguridad. Claro. ¿Por qué? Porque si en una comunidad determinada, en ese perímetro determinado, ocurre un crimen de cualquier naturaleza, sea un robo o sea un asesinato, con ese control de esa población, los agentes de seguridad pueden salir a hacer una investigación más focalizada. Segundo, sabedores los residentes en esa comunidad de que están en un registro y están bajo permanente supervisión, entonces se cuidan más de la comisión del delito, por ende se tornan posiblemente más sofisticados, pero hay un control social. Te sorprenderás, Nanfi, de que en República Dominicana existe esa misma regulación, pero no se aplica. Me explico. El artículo 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil, que regula las citaciones, los emplazamientos de los alguaciles. Un alguacil que tiene que llevar una citación para un proceso civil o penal a un ciudadano. Esto dispone que esa citación debe ser entregada a la persona misma del objeto de la citación o a su domicilio. Pero dice el artículo 68, actual en República Dominicana, que si usted no encuentra a esa persona, usted puede llevar esa citación al ayuntamiento del municipio donde vive. Por ejemplo, en el Distrito Nacional se puede llevar esa citación válidamente al ayuntamiento del distrito. ¿Por qué dice el Código de Procedimiento Civil que se puede llevar al ayuntamiento? Porque se supone que el ayuntamiento de cada distrito municipal, tiene el control de su ciudadanía, un libro de ciudadanía, donde se anota quién vive en esa demarcación, sus datos y más o menos la actividad que se genera. ¿Sabe qué pasa con esas citaciones que son llevadas al ayuntamiento? Son echadas a la basura. Porque a pesar de que debe existir un registro de ciudadanía, no se lleva efectivamente. Bien, no sirve para nada. Sin embargo, en Bélgica, prontamente han atrapado a la célula terrorista que provocó el atentado porque tienen el control social de la población por demarcación. Ya lo atraparon. A esta hora ya están atrapados. ¿Entienden? ¿Qué pasa en República Dominicana? Tenemos ese fenómeno de que no hay una política del Estado dirigida a controlar la delincuencia y dentro de esa política, por ejemplo, podemos establecer esos perímetros controlados
no para controlar el libre tránsito, porque sería una violación constitucional, sino para saber quiénes viven y a qué actividad se dedican. Uno. Y segundo, tenemos un fenómeno a nuestra vista, pero poco analizado, que es el impacto que tiene las deportaciones de delincuentes dominicanos en Estados Unidos, que luego son deportados a República Dominicana. Tenemos control efectivo de esas personas, que ya son personas que se han dedicado a una actividad delincuencial, aunque sea extraterritorial. Ya son delincuentes que están radicados en República Dominicana. ¿Qué impacto tiene ese conglomerado social, que son miles al año, en República Dominicana? Segundo. Y tercero, un tema que es bastante delicado, poco tratado también, porque puede infundir temor hasta tratarlo. Y es lo siguiente: es la participación de los organismos de seguridad del Estado, especialmente a nivel de la Policía Nacional, y su vinculación con delincuentes comunes. Decía un jurista, y yo comparto en parte esa posibilidad, que la Policía Nacional fue diseñada de forma piramidal para que los agentes de base trabajen como recaudadores para los agentes intermedios, y estos a su vez lleven esos recursos hasta los más altos niveles de la jerarquía policial, llegando al extremo de controlar por zonas la delincuencia controlada por policías que salen a robar para darle una parte a policías y a su vez a la alta jerarquía policial. Eso es gravísimo, pero es más grave aún porque por lo grosero, lo obvio, la obvia riqueza que poseen los jerarcas policiales y militares de República Dominicana. ¿Cómo puede un jerarca policial de alto nivel justificar tener una mansión de $2 millones, un helicóptero, un carro de lujo, ¿verdad?, y tener una vida como si ganara millones de pesos o dólares cuando tiene un salario de 100 o 200 mil pesos? Entonces, a los ojos de todo el mundo. A los ojos de todo el mundo. Que no es un tema oculto, ni es un tema tampoco de simulación. Es decir, a los ojos de todo el mundo, esos oficiales de las jerarquías militares y policiales viven así en República Dominicana. Eso que tú dices, Fidel, respecto de la estructura piramidal, es la cosa más inteligente que yo he escuchado al describir esa institución que es la Policía Nacional, y que que es un factor determinante en la generación de delincuencia y de violencia en la República Dominicana. La Policía Nacional es una herencia autoritaria del régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Fue una policía política que durante los 12 años del presidente Balaguer afianzó ese rol político de persecución de enemigos políticos del régimen. Cuando desaparece todo el tema de la confrontación ideológica en la sociedad dominicana, esa policía queda sin ninguna filosofía. Entonces se dedica a ser una policía económica. Claro. En esencia, a generar recursos para los oficiales que dirigen esa institución en esa estructura piramidal. Creo que el Estado dominicano, y sobre todo quienes ejercen la política, los presidentes, que siempre hacen un compromiso con el tema de la seguridad, con el tema de la pobreza, con el tema, sin medir el impacto que tiene una presencia de una policía como esa en el tema de violencia, claro, pobreza, violación de derechos humanos, en una sociedad totalmente desorganizada. Tú te referías a los controles que existen en países europeos, y citaba el caso de Bruselas, que como tú bien dices está ahora en medio de una conmoción impensable por el acto de terrorismo de que fue víctima la semana que concluye. Bueno, un registro sobre ciudadanos, no solamente sobre ciudadanos comunes o extranjeros, un registro sobre ciudadanos que han delinquido. Las debilidades del Estado dominicano son tantas, Fidel, que el Estado dominicano ni siquiera puede darle seguimiento a los delincuentes ya registrados. Si los delincuentes que ya han delinquido y han sido
objeto de una condena de carácter irrevocable y han cumplido pena. Esa gente sale de la cárcel y nadie le da seguimiento. Sí, lo que pasa es que, Nanfi, yo lo que creo que lo que falta es voluntad política, más que todo. No tenemos las estructuras legales, jurídicas, para prevenir, que es el ex antes, no el ex post, porque nosotros estamos actuando como reacción al crimen, no siendo proactivos para prevenirlo, pero tenemos toda la estructura jurídica para prevenir y para sancionar el crimen. ¿Qué falta? Voluntad política. Yo he tratado, y te pido disculpas por la crudeza de la primera parte de mi exposición, de hacer como los cirujanos. Si tenemos un problema grave que ha hecho metástasis, y si tú no abres el cuerpo social, que es el pueblo dominicano, y metes la mano en la herida, no vas a encontrar soluciones para tratar de hacer un símil con los médicos. Y es que hasta que los que tienen que tener control sobre la delincuencia no adquieran autoridad moral para perseguirla, entonces estamos arando en el desierto. Me explico. Si en un barrio cualquiera de la capital, el control de la delincuencia, de quiénes son delincuentes en ese barrio, lo tiene el destacamento, pero resulta que el jefe de ese destacamento se lucra de la delincuencia barrial, ¿con qué autoridad moral ese jefe de ese destacamento, que es el reflejo de la Policía Nacional en ese sector, con qué autoridad moral puede tratar de prevenir el crimen o sancionarlo posteriormente? Ese es un ejemplo. Pero tenemos otro caso. La autoridad moral de los árbitros, de los jueces, que ha estado muy afectada, muy herida, casi herida de muerte, producto del sometimiento de jueces. En mi caso particular, me causó mucho dolor ver casos de jueces, algunos de ellos que fueron compañeros nuestros en maestrías, que están siendo sometidos por corrupción. Pero cuando tú tienes que los árbitros han pedido la calidad moral, entonces se pierde el principal efecto de la ley, que es el efecto persuasivo. La cárcel es la consecuencia de la comisión del delito, pero el diseño de la ley es un diseño para persuadir a aquellos que no lo quieren cometer. No cometas una actividad delincuencial porque como consecuencia tienes la cárcel. Pero no es para que tú lo cometas y meterte preso, es para evitar que lo hagas. Es el efecto persuasivo. Porque ya hay consenso en la criminología en todo el mundo de que las cárceles no son recintos para reformar. Las cárceles se han convertido en recintos para salvaguardar al resto de la población de un individuo que comete consuetudinariamente un delito o coyunturalmente un crimen, ¿verdad? La ley, entonces, ha sido diseñada como elemento persuasivo, pero cuando la población no cree en los que tienen que supervisar el cumplimiento de la ley, perseguir el crimen o los que tienen que aplicar la sanción luego de cometido el delito, entonces estamos desprotegidos. Yo creo que en República Dominicana lo primero que tenemos que hacer es, con seriedad, con voluntad política seria, controlar la corrupción al nivel de la Policía Nacional y las jerarquías militares, pero sobre todo en la Policía Nacional, para que adquiera calidad moral. No estoy hablando de que toda la policía es corrupta, pero obviamente sus jerarcas policiales al más alto nivel tienen riquezas que no pueden justificar y que deben, de acuerdo a la disposición de la Constitución, hacer rendición de cuentas. Porque por primera vez a partir de la Constitución del 2010, tú lo sabes muy bien, se ha proscrito la corrupción. Así es. Y se ha dado calidad de crimen tipificado ya al enriquecimiento ilícito, que no es más que un funcionario que no puede a su salida del cargo justificar el incremento patrimonial que posee, haciendo una comparación entre su declaración jurada de inicio, cuando usted llega, ¿qué usted tiene?
jefe policial. Yo tengo, no me estoy refiriendo a un jefe policial específico, sino a cualquiera. ¿Qué usted posee? Yo tengo un apartamento, tengo un carro, tengo un depósito en cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, si ese individuo durante y luego de su salida exhibe un Ferrari, una jipeta muy lujosa, una mansión de millones de dólares, el cálculo es simple. ¿Cómo es que usted ganando 125,000 pesos, usted puede comprarse una casa de 2 millones de dólares? Tendría que trabajar 50 años. Mira qué sencillo. Pero para esa sencillez, Nanfi, se necesita la voluntad política. Instituciones. Nos sobran las leyes, nos faltan los hombres que apliquen esas leyes. Claro. Eso es lo que nos falta. Es un tema de voluntad, es un tema de voluntad política, como tú dices, Fidel, porque no solamente después de la Constitución del 2010, sino que la nueva ley sobre declaración patrimonial de funcionarios públicos incluye de manera preceptiva y taxativa la inversión del fardo de la prueba. El tema del fardo de la prueba, pero no solamente la declaración del funcionario, que en el caso de los funcionarios policiales y militares, de los oficiales de alto mando, por vez primera la ley incluye un listado de esos funcionarios en las instituciones, de esos jefes, ya no solamente del jefe del Estado Mayor o del jefe policial, sino del superintendente, del financiero, del administrativo, etcétera. Pero también se incluyen las declaraciones en el formulario de los parientes. Claro, ¿no? claro. De los parientes adyacentes y colaterales. Entonces, es un tema de voluntad. Tiene hasta 3er grado de consanguinidad, porque obviamente aquel que va a corromperse ahora tiene una metodología diferente. Antes se declaraba menos, ¿verdad?, de lo que se tenía. Ahora se declara más, porque se proyecta lo que va a generarse producto de la corrupción. Ese es un tema. Esto es un tema de supervisión. Ese es un tema, y es un tema importante que la opinión pública lo entienda, porque cuando manejamos el tema de las declaraciones patrimoniales, lo hacemos con mucho morbo, y muchas veces lo que estamos buscando es cuál es el funcionario más rico de los que van a entrar al Estado. No. El sentido de la declaración jurada de bienes es que se produzca un cotejo de la opinión pública. ¿Cómo se hace ese cotejo? Bueno, se hace en la renta, para ver si esos bienes son reales, se hace en la jurisdicción inmobiliaria, es decir, la manera de constatar que esa persona no está mintiendo. Te voy a pedir una anuencia, Fidel, con este tema tan interesante sobre la seguridad. Estas son las causas estructurales de la violencia, de la inseguridad en que vive la sociedad dominicana y que muchas veces nos quedamos en el suspiro del bizcocho, en la nota trágica que se reseña en un periódico. Nos alarmamos durante un día, pero luego todo queda ahí. Entonces, ¿cómo abordar a profundidad este problema de la violencia y este problema de la inseguridad ciudadana? Ya volvemos con el doctor Fidel Pichardo Baba, jurista, que está conversando con nosotros el día de hoy. Aprovecha la Semana Santa de ofertas en Plaza Lama. Piscina Pinwheel, 1,100 pesos. Piscina Mandar, 620 pesos. Piscina Colorful, 400 pesos. Piscina Crystal Blue, 325 pesos. Y piscina Swing Center, 1,080 pesos. Plaza Lama, la super tienda. La violencia en la sociedad dominicana, la delincuencia generalizada que nos importuna, todo el tema de que no podemos salir a la calle, todo el tema de que nuestro medio de vida, nuestras costumbres han cambiado de manera drástica, lo que era una sociedad en que la gente caminaba mucho a pie, hoy día se ha convertido prácticamente en un lugar muy inseguro, las personas que están aún expuestas a estar caminando por las calles lo hacen con mucha inseguridad. Bueno, pero ¿cuáles son los factores estructurales, los factores macros que producen ese nivel de violencia en la sociedad dominicana? Recientemente acabamos de ver un acto de salvajismo, describió una parte de la prensa el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
el licenciado Febrillé, candidato a senador del PRM por la provincia de San Cristóbal. Un acto de salvajismo, esa fue la expresión que utilizaron muchos medios de comunicación, a manos de un importante dirigente empresarial, de lo que llaman aquí un sindicato empresarial de transporte, por una disputa que se daba por posiciones políticas locales en San Cristóbal. Y cuando usted se pone a pensar en el perfil de Blas Peralta, tiene que colegir que Blas Peralta es parte de lo que llaman los teóricos en política, Gaetano Mosca, la clase política, si la clase dirigente de un país. Si no es cualquier paja de coco. Este señor es parte de la clase política del país. Y por esa razón concentra todo ese poder en una organización de transporte empresarial. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que pertenezca a la clase política tenga ese tipo de comportamiento de violencia? ¿Qué genera ese nivel de actuación bajo un manto de impunidad? Porque además es una persona que ha sido sindicada en múltiples ocasiones de la comisión de otros homicidios, sí, y la sociedad dominicana, los jueces, los fiscales, la opinión pública, la clase política, los presidentes. Porque esa gente se sienta a la mesa con los presidentes, manchados de sangre, se sientan a la mesa con los presidentes. Entonces, ¿qué explica eso, Fidel? Tú que eres un observador tan perspicaz. Mira, yo creo que es la percepción de impunidad. El señor Blas Peralta podemos hacer un símil con 30, casi 40 años de diferencia, es una especie de Jimmy Hoffa dominicano. Jimmy Hoffa fue un famoso sindicalista, organizador del sistema de transporte pesado en los Estados Unidos, que es quizás, y sin el quizás, todavía el más fuerte sindicato de todos los Estados Unidos, quien controla la carga en los muelles y controla su trasiego, controla el comercio y controla el timing de ese comercio. Y por ende tiene capacidad para arrodillar a los gobiernos y a los empresarios. Jimmy Hoffa llegó a tener tal percepción de poder e impunidad que se llegó a vincular con la mafia italiana y el crimen organizado en los Estados Unidos, y posiblemente haya sido víctima de esas mismas alianzas con el crimen organizado de los Estados Unidos. Pues Blas Peralta es una especie de Jimmy Hoffa dominicano. Un individuo que controla el transporte de carga de la República Dominicana, que puede provocar inclusive roces e incidentes diplomáticos entre países, porque consecuencia de un reclamo hecho a través de este señor, que es un empresario y sindicalista, se provocó un roce diplomático con la República de Haití cuando personas en Haití agredían camioneros de su federación. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la percepción de impunidad, de que no hay un sistema de consecuencias que lo va a castigar, porque el poder acumulado por un Blas Peralta, que pudo haberse llamado Blas Peralta, Josecito Rodríguez, el poder acumulado por un Blas Peralta en esa posición es suficiente para que él sienta que no importa lo que él haga, no va a tener una consecuencia jurídica. Sobre todo cuando él tiene un antecedente de la comisión de estar vinculado en el asesinato de un sindicalista contrario en la ciudad de Bonao, donde aparentemente uno de sus ayudantes asumió la responsabilidad y está purgando 20 años de prisión. Esa percepción que él tiene de que no le va a suceder nada provoca un crimen tan descabellado como este. Me explico. Tú y yo tenemos un roce de tipo personal. Tú eres un individuo más fuerte que yo y por no tener los niveles de control suficiente, tú me golpeas frente al público, frente a otras personas. Yo tengo un arma de fuego en la cintura. Mi nivel de educación y percepción del cumplimiento de la ley no me lleva a tomar ese arma de fuego y
provocarte la muerte. Eso es en el instante. Imagínate tú si tenemos un pleito y ya han pasado media hora de esto y yo salgo a perseguirte junto con un grupo de mis ayudantes que tampoco tenían dos dedos de frente como para tener control sobre su jefe y decirle, espérese, usted se está volviendo loco. Hacer una persecución y generar un asesinato, que en este caso, errando en el objetivo, termina asesinando al ex rector Mateo Février, individuo pacifista. De todos modos sigue siendo un crimen porque su intención era eliminar con un arma letal a un ser humano, que es el tipo penal del asesinato. Y tú pones un elemento que yo pienso que es relevante ahí, es decir, media hora después de haber pasado todo el efecto de provocación, de la circunstancia, de una discusión acalorada, usted mantiene una actitud criminal. Claro, pero es porque él siente que puede hacerlo. Claro. Él se empodera del efecto de impunidad que le da la categoría social y económica que ha adquirido a través del control de un sindicato de transporte de carga. Esa es una circunstancia. La segunda circunstancia de esa percepción de impunidad que tenía este señor Blas Peralta es que su jefe de seguridad era un coronel que estuvo activo hasta hace muy poco tiempo y quizás era su jefe de seguridad cuando estaba aún activo. Quiere decir que un coronel, que es un oficial de la policía de alto nivel, es el jefe de seguridad de un individuo que ya tenía antecedentes criminales. Pero tú crees, Nanfi, que es el caso solo de Blas Peralta. No. Generales y coroneles activos actúan como asesores de seguridad de otros sindicalistas a nivel de capitán, coroneles y mayores. ¿Entiendes? De tal manera que tienen esa alimentada la percepción de impunidad, porque los que tienen que perseguir el eventual crimen que ellos vayan a cometer son sus empleados. Pero el arma con que se comete el asesinato es un arma que le provee la institución policial. Quiere decir que el Estado proveyó a Blas Peralta el arma de fuego con la que se cegó la vida al ex rector Mateo Février. Así que hay que decirlo. Crudamente es el Estado, a través de un mecanismo que se llama cargarse una pistola o el famoso formulario 25, que no es más un mecanismo ilegal, que un documento extraoficial e ilegal dentro de la liberalidad que tienen la Policía Nacional o el Ejército de cargarle a un civil un arma de fuego que no está registrada regularmente. Entonces el Estado le proveyó el arma de fuego con la que Blas Peralta cegó la vida del ex rector. Entonces no hay una política de Estado. Más aún. O sí hay una política de Estado. No, no hay una política de Estado. Hay una política de Estado de impunidad. Exacto. Claro. Dirigida a eliminar esos privilegios, porque es un privilegio que se le otorga a un sindicalista sin merecérselo, porque además es un empresario del transporte. Entonces, hasta que no haya la voluntad política, y te digo que es suficiente la voluntad política por lo siguiente. Fíjense bien, televidentes, que ese crimen fue resuelto de inmediato, porque están los elementos tecnológicos, ¿verdad? Están los elementos investigativos suficientes y necesarios para detectar rápidamente quién comete un delito. Porque ya la policía, al otro día, y la fiscalía, que manejó muy bien la situación, tenía todos los elementos. Ahora, ¿por qué la fiscalía, por instrucción del Procurador General de la República, que hay que felicitarlo, publicitó todas las pruebas? La mayoría de las personas, sobre todo los abogados defensores de Blas Peralta y sus cómplices, dicen que esto es una violación a los derechos porque se airearon públicamente las pruebas que incriminaban a sus defendidos. Pero airear esas pruebas era más que necesario, era indispensable. ¿Sabe por qué, Nanfi? Para evitar que se construyera una historia falsa paralela que justificara semejante crimen. Ya lo que llama Blas en la conversación, armar el muñeco. Armar el muñeco. Ya se iba a armar el muñeco buscando una persona que asumiera la culpa sin haber estado en el escenario.
ya estaban tratando de eliminar las grabaciones de las cámaras, Las pruebas materiales de ya la estaban propia tratando arma, de tirar los teléfonos al mar, ¿verdad? Y obviamente tratar el cañón del arma, sustituirlo. sustituir el cañón del arma, pero más que eso, es tratar de contaminar la investigación en su origen, porque el origen de una investigación del Ministerio Público que luego es judicializada con una potencial condena es la investigación policial. Y si este individuo controlaba la investigación al inicio, desde su raíz la contaminaba y terminaba en una bruma. Uno. Segundo motivo que me luce que debemos felicitar al Procurador General de la República por esta actitud correctísima, es que este individuo tiene real poder y sus socios dentro de FENATRADO podían provocar disturbios en las calles o provocar entaponamientos o de alguna manera afectar el comercio de la República Dominicana porque tienen tal poder para tratar de presionar a la justicia. Entonces lo que hizo el procurador fue legitimar la acusación, socializarla y que se percibiera aún en los mismos miembros de FENATRADO que eran tan groseras, tan obvias las pruebas en contra de Blas Peralta, que si ellos salían a defender esta posición iban a estar defendiendo a un asesino, no a un compañero del sindicato o a su jefe en este sistema que es más empresarial que sindical. Pero además, ciertamente en el procedimiento penal dominicano existe el principio de que las actuaciones preparatorias, las actuaciones del Ministerio Público, no son públicas para los terceros. Sin embargo, ese es un tema que, como bien tú apuntas, Fidel, hay circunstancias en que va a ceder. Cuando hay una gran presión de la opinión pública, usted no puede, usted tiene, si eso se pusiera en manos de un juez tiene que ponderar esa presión de la opinión pública por ser informada y el derecho a la intimidad procesal o el derecho a las debidas garantías procesales del imputado. Es decir, está claro que el país estaba en vilo, el país no durmió la noche que se anunció el asesinato del ex rector Febrillet y la autoridad, si el Ministerio Público, el procurador, tenía que dar una explicación sobre todas las interrogantes que se abrieron, sobre todo por el modus operandi, por la manera de operar de esas redes criminales que se encuentran encubiertas en prácticas empresariales y sindicales. Claro, pero además la labor del Procurador General de la República no es solamente el cumplimiento de la ley, sino establecer lo que es más conveniente en términos sociales para la República Dominicana. El Procurador General de la República es el ministro de Justicia de la República Dominicana. O sea, ese brazo político de la justicia, el que tiene que establecer la política de persecución de la criminalidad y de aplicación de la ley. Él entendió, y creo que lo entendió legítimamente, que a partir del depósito de la solicitud de medida de coerción con los elementos de prueba, ese expediente ya en manos del juez de la instrucción que conocía la medida de coerción, provocaba una apertura, en virtud de la ley de libre acceso a la información pública, una apertura a los medios de comunicación de estos elementos probatorios. Pero estoy 100% seguro de que fue adrede, claro, de que fue a propósito, y estuvo muy bien, porque de esta manera se evitaba que se arguyera que era una persecución de tipo política, claro, o empresarial, porque ya se estaba montando el hecho de que los empresarios dominicanos que han estado en contra del monopolio de FENATRADO en el control de la carga, del transporte de carga en República Dominicana, estaban detrás de la acusación a Blas Peralta. Obviamente una construcción de un muñeco para distraer. Entonces, exponer estas pruebas al público, incluyendo los miembros de FENATRADO, era más que necesario para que ellos se convencieran de que fue un crimen atroz, producto de la arrogancia y de esta percepción de impunidad de un individuo que nunca debió haber portado un arma ni legal ni ilegal. ¿Me entiendes? Tú hablas con conocimiento de causa, Fidel, sobre la significación de estos procesos y las señales que mandan estos procesos a la opinión pública, porque tú coordinaste el staff de abogados que manejó todo este tema de la crisis bancaria y financiera. A la sazón era funcionario
del Banco Central y te correspondió, y ese fue un proceso público. Sí. Ese fue un proceso que necesariamente tenía que ser público, como necesariamente estos acontecimientos que rodean la muerte del rector Febrillet tienen que ser públicos. A mí me gustó incluso que en la audiencia para conocer la medida de coerción, el juez Alejandro Vargas hizo un razonamiento de carácter social, sí, que no es común en el procesalismo penal dominicano, muy apegado, muy tributario de todo el tema de la materialidad y de la circunspección procesal. El juez dijo: estos sindicatos han crecido de forma tal, ustedes son sindicalistas, y estos sindicatos han crecido de forma tal que pensaron que estas manos, señalando la mano del juez, nunca le iban a alcanzar. Esa es una reflexión de carácter social, claro, por claro. esto que tú hablas del tema de la impunidad. Vamos a hacer una pausa y ya en la última parte de la conversación quisiera abordar con el doctor Pichardo Baba todo el tema de la reforma institucional y muy especialmente la reforma de los códigos que está pendiente de la República Dominicana desde hace mucho tiempo y que cada determinado tiempo parece reactivarse, pero se desinfla en los corrillos del Congreso Nacional. Ya volvemos. Aprovecha la Semana Santa de ofertas en Plaza Lama. Piscina Pinwheel, 1,100 pesos. Piscina Mandar, 620 pesos. Piscina Colorful, 400 pesos. Piscina Crystal Blue, 325 pesos. Y piscina Swing Center, 1,080 pesos. Plaza Lama, la super tienda. La reforma de las leyes tiene un efecto en todo el tema del impacto que se produce en la sociedad por la comisión de delitos, los hechos delincuenciales, el tema de la violencia. Entonces, muchas veces se discute sobre si basta con la reforma o basta con una ley para detener la violencia en una sociedad. Es un tema pues de larga data en las discusiones académicas. Uno, sin embargo, no pierde de vista el hecho de que las leyes son fundamentales para la organización social, pero también para mandar un mensaje respecto de la comisión de delitos y de las consecuencias sociales que tiene la comisión de delitos y para la preservación de la sociedad. Nosotros tenemos pendiente reforma del Código Penal, que es un viejo código del siglo XIX en la República Dominicana, con algunas enmiendas que se han ido produciendo en el discurrir del tiempo, reforma del Código Procesal Penal, reforma del Código Civil, reforma del Código Procesal Civil, Código de Comercio, es decir, una cantidad de leyes que tienen que entrar en un proceso de compatibilización con los preceptos de la Constitución del año 2010. Y ese proceso se encuentra frisado desde el año 2012, porque hay que reconocer que en el presidente saliente, el presidente Fernández, había una voluntad de producir esas reformas que se expresaba en trabajos constantes de comisiones. Sin embargo, lo que hemos visto es que eso se ha frisado. Fidel, uno quisiera pensar que la clase política, y muy especialmente que el presidente de la República y los presidentes de los poderes públicos tienen conciencia de la importancia de las reformas institucionales y de las reformas legales para poder propiciar una lucha verdadera contra la pobreza, porque son los pobres los que van a la justicia. Es decir, es una madre golpeada la que tiene que abandonar su lugar de trabajo para ir a una justicia que la vuelve a revictimizar, que la devuelve 3, 4 veces porque el cúmulo de trabajo que tiene no la puede recibir. Claro. Entonces, ¿qué pasa y en qué punto estamos con este tema de la reforma? Pienso que después de las elecciones tendremos que hablar de este tema. Sí, déjame decirte, en el primer periodo del presidente Fernández, se designaron comisionados para reforma de las codificaciones de la República Dominicana, de todos los códigos. Quiere decir que
de ese periodo, hace del 96, 97, creo que es del 97, 98 las comisiones. Sí. Estamos hablando de hace 18 años, estamos en el 2016. Quiere decir que tuvieron mucho tiempo esos juristas, de hecho prepararon sus anteproyectos y fueron depositados en las cámaras para su aprobación. El Código Penal, por ejemplo, que sí que es un código napoleónico, ¿verdad? Igual que el Código Civil, debe sufrir reformas. Sin embargo, yo soy de la opinión particular que esas reformas que constan en el anteproyecto tienen que ver con la sanción de nuevos tipos penales. Los avances en la tecnología y en todos los aspectos de la humanidad han generado un nuevo tipo de actuación contraria a la ley, contraria a la norma, contraria al interés social, ¿verdad? Y se debe generar normas y leyes que tipifiquen, o sea, que establezcan claramente cuáles son los elementos constitutivos de ese tipo penal y establezcan una sanción. Por ejemplo, no se podía prever en la vieja codificación delitos cibernéticos o a través de computadora o clonación de tarjetas de crédito o robo de encriptamiento informático o de fondos a través de transferencias robando tu codificación digital en términos virtuales. No se podía prever la vieja codificación porque esa tecnología no existía. Ahora, lo que pretende recoger el nuevo Código Penal son estos tipos penales que la tecnología ha obligado a tipificar. Igual en la codificación civil y en materia comercial, ya tenemos una ley de sociedades bastante avanzada, aunque debe ser sujeta de alguna adaptación. En el caso del Código Procesal Penal, que es el que ha generado mayor crítica, y de mi punto de vista las críticas más injustas, quiero hacerte un comentario especial. Muchos comunicadores, no abogados y algunos abogados a muy alto nivel, inclusive dentro del Poder Judicial, critican el exceso de garantismo del Código Procesal Penal y dicen que de alguna manera el auge de la delincuencia tiene que ver con la facilidad con que los delincuentes salen dentro de un proceso o con las garantías que tiene ese código para proteger la delincuencia. Y no es así. Primero, porque el Código Procesal Penal lo que establece es el procedimiento para manejar un caso ya existente. Quiere decir que el hecho criminal ya ha sucedido cuando se aplica el Código Procesal Penal. O sea, el Código Procesal Penal es ex post, luego de la comisión del delito. El Código Procesal Penal no se hizo ni se diseñó para prever la delincuencia. ¿Me entiendes? Y tampoco se diseñó para que un delincuente se escape del control judicial. Todo lo contrario. Se hizo para un bien mayor, que es que ningún inocente sea sometido a un proceso injusto. Me explico. Las garantías al debido proceso, que son que nadie puede ser responsable por el hecho ajeno. O sea, si tú cometes un tipo penal, no me pueden acusar a mí. Que no pueden revisar tu casa, allanar tu casa, para decirlo en términos llanos, claros, sin una orden judicial que justifique, que violen la intimidad de tu hogar, ¿verdad? Ahora, si hay una investigación, se le solicita a un juez, que autorice la violación de esa garantía, ¿verdad? Y entran a tu casa a investigar. Nadie puede ser interrogado dándole golpes, porque entonces esa confesión que se obtiene a través de golpes y violencia no es una confesión voluntaria. De esas son las garantías que estamos hablando. Y esas garantías son conquistas recogidas en nuestra Constitución de la República, y el Código Procesal Penal, en sus primeros 25 artículos, no hace más que recoger las garantías constitucionales de nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, y además las garantías constitucionales recogidas en las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Pero es para proteger a Nanfí, a Fidel Pichardo, al camarógrafo y a sus hijos que andan por la calle siendo ciudadanos honestos.
Por ende, ningún oficial policial ni ministerio público puede agarrar a una persona honesta y darle golpes para que confiese un crimen que quizá no cometió. Entonces, las garantías constitucionales del debido proceso contenidas en el Código Procesal Penal no se hicieron para que los delincuentes se escapen. Se diseñaron para no someter a los inocentes a un proceso injusto. ¿Ves la diferencia? Entonces, me luce producto del populismo, de emitir opiniones sin profundidad, y algunos juristas muy reputados y miembros de la judicatura que tienen esa misma opinión lo hacen para montarse en la ola de populismo. Porque obviamente el Código Procesal Penal, una codificación, no puede ser responsable del incremento de la delincuencia. La delincuencia tiene que ver con falta de oportunidades, falta de educación y el control efectivo de las armas de fuego y de las actividades de los ciudadanos. En vez de nosotros utilizar los esfuerzos para tener cárceles, ¿verdad? Y llevar procesos efectivamente, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en educar a nuestros hijos para que nazcan con criterios éticos y morales que los alejen del tipo penal, del delito. Te pongo un ejemplo claro, no sé si tenemos tiempo. Sí, cómo no. Yo decía, consecuencia de estos procesos que tú mencionaste, que fueron muy importantes en la historia judicial del país, donde por primera vez la oligarquía fue sentada, la oligarquía bancaria fue sentada en un banquillo de acusados, que era impensable, ¿verdad? Decía en una de mis intervenciones lo siguiente, que estos oligarcas que habían cometido crímenes económicos contra la sociedad dominicana no tenían justificación. Sin embargo, cuando un joven de 14 o 15 años, de 18 o 21 o 26, comete un crimen y está frente al Cristo, y detrás del Cristo está el juez que le va a aplicar la ley, él sí tendría una justificación social, porque estamos hablando de que el Estado, la sociedad dominicana está mirando para otro lado. Cuando su madre soltera, que salió embarazada a los 13 años, tiene que salir a ser empleada doméstica de lunes a sábado en la mañana en una casa de familia y tiene que dejar a ese niño a cuidado de una vecina tan pobre como su madre. Y esta vecina tiene sus propias actividades. Claro. Y ese niño acaba relacionándose con los vagos del barrio, con los delincuentes del barrio, que lo utilizan en principio, para poner un ejemplo, para vender tabacos de marihuana o gramos de cocaína, a cambio de algún dinerito. Luego, en vez de ser el dinerito, se lo cambian por una porción de marihuana o cocaína. Y ese niño pasa a ser de trabajador abusando de su inocencia, de delincuentes del barrio, a ser un adicto a las drogas y a salir a robar, no para suplir el hogar, sino para suplir su adicción. Y cuando él no puede ya suplir su adicción a través del negocio, de la reventa, sale al barrio a robar. Cuando ya en el barrio es conocido robando, sale entonces a los barrios de élite, al Naco, Piantini, a robar. Y cuando ese muchacho es atrapado, se pide su linchamiento prácticamente. Y algunos hasta aplauden que hay que darle para abajo, en términos, sí, entre comillas. Una barbaridad. La llamada mano dura. Óyeme, una mano dura para ese individuo que el Estado y la sociedad segregó, discriminó y abandonó. Ese muchacho, entonces se le pide de alguna manera que se le ha aplicado todo el peso de la ley si se salva de dos aspectos: del linchamiento de la sociedad hastiada, ofendida, cansada de la criminalidad, porque ese muchacho es capaz de matar para robar y debe ser aplicado todo el peso de la ley. Y segundo, si se salva de la policía misma. De la mano dura. De la mano de la policía. Entonces luego es parado frente a un Cristo y nosotros pedimos la sanción máxima para ese individuo. Tú me preguntas, ¿cómo prevenir la violencia? ¿Cómo
cómo evitar ese ciclo de violencia. Para evitar ese ciclo de violencia tenemos que trabajar en que esa niña de 13 años no salga embarazada. Que el producto de esa relación de una niña de 13 años no sea abandonado por el Estado, que quede a la merced de la delincuencia y se convierta en un delincuente. Ese círculo vicioso no va a terminar hasta que no trabajemos en la zapata, en la simiente del origen de la criminalidad. Porque la codificación son leyes para resolver un problema existente, no para prevenirlo. La codificación penal es para sancionar un crimen ya provocado. Pero ¿cuál es el origen de ese crimen? Está ahí. Y está en un ejemplo que acabamos de poner. Cuando ataquemos el origen de la criminalidad, que es la pobreza y el abandono social a que someten el Estado y todos los gobiernos a nuestra población de base, con políticas claras, me llama mucho la atención este programa que hay de que te dan la escuela gratis, le dan el desayuno al niño, le dan una merienda, le dan el almuerzo y puede estar hasta las 4 de la tarde protegido de la delincuencia, en un ambiente adecuado, que además esa escuela es gratis y que esa mamá puede irse a trabajar sabiendo que dejó a su niño protegido y que además por darle seguimiento al niño le dan algo a la madre. Esa política va a sacar, no ahora, pero dentro de 10 años, a miles de niños que potencialmente podían ser víctimas de la delincuencia existente para romper el círculo vicioso de la delincuencia en República Dominicana. Sin duda que es un problema grave, estructural de la sociedad dominicana, es un problema de inserción, de oportunidades, que va mucho más allá de un tema exegético, de un tema de ley, ¿no? Claro. Un tema de ley. La ley en el contexto social que está viviendo la República Dominicana, de gran falta de asistencia de los sectores más empobrecidos, la ley es letra muerta. Tú hablabas hace un rato sobre el nivel de la credibilidad de los actores del sistema. Ponías como ejemplo este caso de jueces, amigos, compañeros que han caído en situación procesal y que es una situación inaudita. Bueno, por lo menos yo tengo 15 años de ejercicio del derecho y no recuerdo casos en que un juez hubiese sido objeto de una medida de coerción, incluso haya perdido su libertad un juez. Estamos hablando ya de procesos muy graves para la sociedad dominicana. Sin embargo, el tema de la credibilidad de los jueces, el tema de la conciencia del ciudadano de qué cosa es la ley, en términos sociales, institucionales, filosóficos, es decir, es un tema que es una asignatura pendiente en la sociedad dominicana. Es decir, que no es pura y simplemente una cuestión de un código o de cómo reformamos un código, sin que esto deje de ser importante. Claro. Quedan muchas preguntas sobre el tintero. Fidel Pichardo Baba, abogado, te voy a comprometer para que cuando pasen todos estos ruidos electorales, después del 15 de mayo, pues vuelvas al programa. Creo que tenemos por delante un compromiso con impulsar las reformas institucionales y poner estos temas. Ustedes ahora están viendo a Fidel Pichardo en la televisión, lo cual es un logro importante como un actor de la opinión pública, porque Fidel tiene mucha cosa que decir, pero como Fidel hay infinidad de personas que están en sus cubículos, en sus oficinas profesionales trabajando y estudiando y que tienen mucho que aportar al debate público, más allá de la cuestión de los políticos de rutina, que cada vez que cambiamos un canal vemos las mismas caras. Fidel, muchas gracias por venir al programa y después de las elecciones hacemos el compromiso, por favor, para que vuelvas. Cómo no, para mí es un honor. A ustedes, como siempre, agradecerle la gentileza de la atención que nos prestan cada fin de semana aquí en Entrevista 16.